Primera jornada Retina Cartagena. Discapacidad visual, genética y retina. Organiza Asociación Retina Murcia, Retimur. Colabora Ayuntamiento de Cartagena, Área de Salud 2 Cartagena, Autoridad Portuaria de Cartagena, Obra Social Fundación La Caixa. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Hoy es día 2 de diciembre y mañana, día 3, se celebra el Día de las Personas con Discapacidad. Por este motivo y con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, del Hospital Santa Lucía, de la ciudad y de la Autoridad Portuaria, la Asociación Retina Murcia, Retimur, pues ha querido celebrar este día con un evento que lleva por título Discapacidad Visual, Genética y Retina. El objetivo que nos planteamos fundamentalmente es sensibilizar, dar difusión a lo que son las distrofias hereditarias de retina, las patologías visuales degenerativas de la retina y sobre todo el correcto diagnóstico de las mismas. Para ello contamos con dos profesionales, como son el oftalmólogo Lorenzo Vallés y la genetista Encarna Guillén. Antes de darles paso, me acompañan para daros la bienvenida a todos la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, Mercedes García Gómez, y el director gerente del Área 2 de Salud de Cartagena, el señor José Francisco Sedes, al que le cedo la palabra ahora mismo para que se dirija a todos vosotros. Pues muchas gracias, David, y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, como gerente del área de salud de Cartagena, pues daros la bienvenida a estas primeras jornadas de retina de la Asociación de Retina Murcia Cartagena. Y bueno, este año pues coincide que es un año muy especial porque estamos viviendo una situación de pandemia complicada desde marzo y bueno, la situación nos hace que esta jornada pues sea en un entorno virtual, aunque el deseo sería poder estar hoy todos juntos allí en nuestro Hospital Universitario de Santa Lucía. Por eso que también deciros que ya ponemos desde el día de hoy a disposición vuestra de Retina Murcia las instalaciones de nuestros dos hospitales en Cartagena para ver si el año que viene, en esas segundas jornadas que seguro que se harán, podemos estar todos en presencia física y trabajar juntos en esa segunda jornada. Ahí lo dejo, David. Por otro lado, las nuevas tecnologías a las que hemos desarrollado también a raíz de esta pandemia, pues nos hace que en este entorno virtual pues nos permita esta jornada donde realmente tenemos dos excelentes profesionales y amigos que son nuestro jefe de sección de oftalmología del Complejo Hospitalario de Cartagena, Lorenzo Vallés, y nuestra querida Encarna Guillén, presidenta de la Asociación Española de Genética Humana y jefa de sección de Genética Clínica del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, porque son dos magníficos y excelentes profesionales que seguro que tanto nosotros como los pacientes y toda la gente que esté conectada es de donde vamos a aprender sobre todo de ellos en el día de hoy. No hay ninguna mejor manera de celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, que es mañana, día 3 de diciembre, con unas jornadas como las de hoy, donde se va a hablar, como decía David, de las distrofias retinianas desde ese punto de vista no solo clínico, sino desde el punto de vista clínico y enlazando con toda la parte de la genética. Pues yo creo que es un tema fundamental de conocimiento para pacientes, profesionales y los gestores que nos dedicamos a gestión de salud, ¿no? Nuestro compromiso desde las instituciones sanitarias y aquí en la gerencia del área 2 no puede ser de otra forma que no solo dar ese apoyo clínico, asistencial, genético, como estaba diciendo, sino que también tenemos que dar esa visibilidad y ese apoyo social a todos los pacientes que sufren este tipo de discapacidad visual
y así ponernos a disposición de ellos, así como de la Asociación Retina Murcia, ¿no? Yo no quiero quitar más tiempo, lo único, sin más, David, agradecerte personalmente a ti y a la Asociación Retina Murcia que hayáis querido contar conmigo en nombre de la Gerencia del Área 2 para este momento inaugural con Mercedes, la concejal nuestra de Servicios Sociales, y así también agradecerle al Ayuntamiento de Cartagena su colaboración, así como a todos los participantes su asistencia. Poco más, felicitaros, nos emplazamos a esa segunda jornada el año que viene, que ojalá sea presencial, y espero que aprendamos hoy todos muchos de Encarna y Lorenzo. Pues José, te recojo el guante, por supuesto. La intención, sabéis que había sido celebrar ya esta primera de forma presencial, pero bueno, la situación actual no lo aconseja y por lo tanto, pues mejor ser precavidos y esperar al año que viene y a los sucesivos, que seguro tendremos más oportunidades. Muchísimas gracias por tus palabras. Y ahora le cedo la palabra a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena, doña Mercedes García Gómez, que también nos acompaña para que os dirija unas palabras a todos. Hola, Mercedes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer y dar la enhorabuena a la Asociación Retina Murcia, Retimur, por la celebración de esta primera jornada de Retina Cartagena con el título de Discapacidad Visual, Genética y Retina. Yo también estaba emplazada para haber estado esta tarde en el Rosell abriendo estas jornadas, pero bueno, esperemos al año que viene. Muchas gracias a don David Sánchez González, presidente de Retimur, por la invitación que nos ha hecho a la concejalía, al Ayuntamiento de Cartagena, a inaugurar esta jornada. Saludar a don José Sedes Romero, director gerente del Área 2 de Salud de Cartagena, con quien comparto esta inauguración, y, como no, a los ponentes, prestigiosos ponentes, doña Encarna Guillén y don Lorenzo Valles, y, por supuesto, a todas las personas que de forma online están siguiendo esta jornada. A nadie se le escapa la importancia que tiene el sentido de la vista para todos nosotros. El 80% de la información la recibimos a través de este sentido, y por eso precisamente la importancia de entre todas las asociaciones que trabajan la discapacidad y que se ocupan de la discapacidad, que tiene asociaciones como Retimur, precisamente por su finalidad y precisamente por ocuparse de lo que se ocupan. El apoyo del Ayuntamiento de Cartagena a las entidades, a las personas con discapacidad y a las entidades es firme y continuo. Lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, destacando además que Cartagena tiene la suerte de contar con un tejido asociativo amplísimo, fuerte, sólido, diverso, desde el que se ofertan numerosos servicios a personas con discapacidad y a sus familiares. Junto con las entidades de personas con discapacidad, en el año 16 ya elaboramos el primer plan municipal de discapacidad, que fue un punto de partida para conseguir Cartagena una ciudad para todos. En este año 20 hemos aprobado el segundo plan, Cartagena Inclusiva, y es un compromiso de todos conseguir que Cartagena sea una ciudad inclusiva y solidaria para que las personas con discapacidad dispongan de oportunidades y recursos para disfrutar de una vida plena. Hemos realizado una serie de actuaciones que consideramos muy importantes, como pueden ser la aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Accesibilidad Universal en Cartagena, que entró en vigor en junio del 2018. Hemos también creado la Oficina Técnica de Accesibilidad, inaugurada en noviembre del 19, el programa de sensibilización en el medio escolar, junto con la Concejalía de Educación y las entidades de discapacidad, en el que se lleva trabajando ya desde hace algunos años, la primera adaptación en accesibilidad cognitiva en un edificio público en toda la región de Murcia, que se realizó en el edificio de La Milagrosa, es decir, una serie de actuaciones. Y en cuanto a la colaboración del Ayuntamiento con entidades, pues también en toda la medida que estas entidades requieren de nosotros, como puede ser a través de subvenciones o a través de empleo de locales, de espacios, de infraestructura,
etcétera. Y además recalcando que no solamente el compromiso es a través de la Concejalía de Servicios Sociales, sino que prácticamente todo el ayuntamiento se encuentra implicado en ello. Concejalías como Juventud, como Cultura, Deportes, Nuevas Tecnologías, Educación, Turismo, etcétera, están también implicadas en esta tarea. Pues como digo, la coordinación del Ayuntamiento con Retimur es sólida, es fructífera y nos apoyamos mutuamente para conseguir unos fines comunes. Mañana, como bien se ha dicho, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y esta jornada de hoy es un preámbulo muy interesante, muy bonito y espero que muy fructífero también para la divulgación científica precisamente sobre la discapacidad visual. Ya hemos dicho que por causas de la pandemia lo tenemos que hacer de esta forma, pero bueno, no pasa nada, el año que viene nos volvemos a emplazar. Y desde aquí pues quiero agradecer y manifestar nuestro agradecimiento por esta labor tan importante que realizáis. Por último, quiero reiterar mi agradecimiento a David Sánchez por haber contado conmigo para esta inauguración. Estoy segura que esta tarde estaremos un poco más cerca de aquellos que sufren esta discapacidad visual y espero que podamos seguir en esta línea de difusión y seguir abordando este tema en próximas jornadas. Gracias también a todas las personas que están siguiendo esta jornada por online y gracias por participar con nosotros y gracias por vuestro interés. Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena, sí, sí señor. Y bueno, pues mañana estaremos conectados a partir de las 12 del mediodía en el evento que celebrará el consistorio. Gracias también a José, como he dicho anteriormente, y ya pues sin más dilación vamos a pasar al contenido central de lo que es esta jornada Retina Cartagena, discapacidad visual, genética y retina, en la que vamos a tener el placer de disfrutar de la intervención en primer lugar de Lorenzo Vallés, que es oftalmólogo, jefe de sección en el área 2 de Cartagena, y que nos va a hablar sobre las distrofias hereditarias de retina para poner pues, el foco en ese diagnóstico clínico que los profesionales hacen de este tipo de patologías tan complicadas. Así que, Lorenzo, adelante, todo tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a Retimur por haberme invitado y también a ti, David Sánchez, que ha sido mi interlocutor. Bueno, pues voy a intentar, a ver si os gusta el enfoque que le he dado al problema. Vamos a hacerlo con una presentación. Vamos a ver si nos sale la primera. Vale, vamos. No marcha, ¿no? No, no se ve. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Vaya por él. Ahora vemos la pantalla movida del cursor. Sí, no, es que no me pasa la diapositiva. Me está poniendo distrofias. Sí, pero no me pasa. Vale, ¿esto sí lo veis? Sí, 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 perfectamente ahora. Tienes vale. que... Ya ves. Ahora no, ahora sí, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, perfecto, pues ya está. Problema del directo. Bueno, pues el enfoque, intento dar un enfoque, primero, comprender qué es una distrofia retiniana. Segundo, cómo podemos influir los oftalmólogos en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y por último, abrir una brecha de esperanza en el futuro del tratamiento de estas enfermedades. Bueno, pues ya sabemos que las distrofias retinianas son un grupo heterogéneo de trastornos en los que un defecto hereditario
conduce a la alteración de la retina de una manera más o menos simétrica. Lo de simétrica y progresiva es casi un axioma, de tal manera que cuando vemos una enfermedad que se sospecha que es una distrofia, pero solo afecta a un ojo, pues casi hay que descartar que se trate de la distrofia. Bien, son enfermedades raras, vosotros lo sabéis. Tiene una prevalencia estimada aproximadamente en nuestro medio de un caso de cada 19.000 habitantes. Y eso supone que en nuestro país hay aproximadamente 15.000 personas afectadas por estas distrofias retinianas. Se estima también que hay 500.000 portadores de genes mutados y sabemos que hay muchas distrofias hereditarias de retina, con nombres, algunos de ellos muy complejos. Dentro de la rareza, algunas son especialmente raras. Y, por supuesto, las dos más frecuentes son la retinosis pigmentaria y la enfermedad de Stargardt o Stargardt fundus flavimaculatus. Estos dos prototipos de enfermedad nos pueden servir para explicar de una forma práctica por qué se producen las distrofias retinianas. Porque son, dentro del grupo de las distrofias, dos prototipos distintos. Bien, en 1990 se identificó el primer gen implicado en la retinosis pigmentaria y desde entonces se han descrito más de 300 mutaciones que interesan a 50 genes. Encarna seguro que nos da detalles más específicos sobre el tema más actualizado. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las distrofias retinianas? Pues podemos tener distintos puntos de vista para clasificarlas, en función del patrón de herencia, que es cosa de Encarna, por el tipo celular afectado. Ahora explicaré con unos pequeños diagramas qué son los conos, qué son los bastones, qué es el epitelio pigmentario. También atendiendo a si la enfermedad afecta a la parte central de la retina o es generalizada, a la edad de inicio y al defecto genético subyacente. Realmente lo que hacemos es que el conjunto de todos estos datos es lo que nos permite fenotipar, es decir, definir cuál es la enfermedad distrófica con la que nos encontramos realmente. Bueno, aquí veis de forma muy simple un corte transversal del ojo. Las tres capas más importantes, las dos capas más importantes desde un punto de vista neurosensorial del ojo son la retina, que es la que aparece en amarillo, que realmente es una expansión del cerebro hacia el exterior, por la que percibimos los estímulos luminosos y luego los transformamos en imágenes, y es ahí donde se producen las distrofias, fundamentalmente, las distrofias de retina en esa capa, y luego por debajo de ella está la coroides. La coroides es una capa fundamentalmente vascular que de lo que se encarga es de nutrir, aportar oxígeno, aportar nutrientes a las partes más externas de la retina. La coroides también está implicada en este grupo de distrofias y da lugar a enfermedades como la coroideremia o la atrofia girada. El vítreo es el tercer elemento que participa con enfermedades también raras como la de Stickler, la de Wagner, la de Goldmann-Fabry, que son nombres muy complejos y realmente son enfermedades que, por ejemplo, yo no he visto en 26 años de ejercicio profesional, pues no he visto ninguna enfermedad de Goldmann-Fabry, para que os hagáis una idea de lo frecuente que son. Bien, este corte de la retina, desde dentro, que sería esta parte, perdón, desde la parte interior, que sería esto, a la parte exterior, esto sería la coroides aumentada, que como hemos dicho es una capa vascular. Luego aquí una membrana, que se llama la membrana de Bruch, que separa técnicamente a la retina, que es la parte interior, de la parte exterior, que es la coroides. Hay una monocapa aquí celular muy importante, el epitelio pigmentario retinal, que alberga la parte externa de los conos y los bastones. Esto sería un cono, esto que tiene forma de cono, y esto sería un bastón. Conceptos generales. En la retina hay más bastones que conos. Y los conos se localizan fundamentalmente en la zona central, que es la mácula. Y esto nos va a permitir entender, y el epitelio pigmentario se extiende a lo largo de toda la retina. Y esto nos va a permitir ahora entender mucho mejor cómo se producen las distrofias retinianas y por qué unas producen unos síntomas y otras producen unos síntomas distintos. Bien, en consecuencia, lo que decíamos, después de esa arquitectura de la retina, depende qué ladrillos se afecten, así aparecerá el daño en el ojo. No es lo mismo en un edificio que haya aluminosis en la base, que haya un problema en la construcción o en el cemento que se empleó en los ladrillos. De esa forma, por eso la patología del edificio en la arquitectura será distinta según lo que esté afectado y en el ojo pasa lo mismo. Bueno, aquí tenemos varios esquemas más. Aquí teníamos un ojo, por aquí entra la luz, este es el iris, esta es la córnea y aquí tenemos la zona central, que es donde recibimos
los estímulos más precisos, donde enfocamos los ojos. Es un área muy pequeña, de aproximadamente 1500 micras, y eso se llama la mácula. Bien, pues todo esto, lo que tapiza por dentro del ojo, que sería como el papel pintado de una habitación, si la cubriésemos de papel pintado, eso sería la retina. Hemos dicho que en la retina periférica, que es todo lo que no es la zona posterior, en la retina periférica abundan más las células que llamamos bastones. Muy bien, los bastones se encargan de percibir los estímulos luminosos, sobre todo en condiciones de poca luz. Y los conos son las células fotorreceptoras que permiten la captación de estímulos con luz. Bien, pues aquí en este otro esquema que tenemos en la parte de abajo, aquí tenemos la mácula, que tiene la población más importante de conos, y el resto en donde estarían distribuidos los bastones. Bien, hemos visto antes que había unas células que se llaman del epitelio pigmentario. Pues las células esas del epitelio pigmentario están separando la coroides, que era la capa vascular, de la capa de los fotorreceptores. Y las células del epitelio pigmentario, fundamentalmente, bueno, están distribuidas en toda la retina, pero proporcionalmente va a haber más en la parte periférica. Y ahora lo vamos a ver qué es lo que pasa cuando hablemos de la retinosis pigmentaria. Otro concepto que quería explicar es el de ceguera legal. Bien, bueno, muchos pacientes, la primera sensación cuando se diagnostica una distrofia, han leído en internet, han hablado con una persona o a través de una asociación como la vuestra, piensan que van a quedar ciegos en un corto lapso de tiempo. Primero, esto no es así. No son enfermedades, hay alguna que sí, que es muy agresiva, pero no son enfermedades que progresen generalmente tan rápido. También el concepto de ceguera. Vamos a ver, uno puede tener un menoscabo visual, pero otra cosa es, ¿qué es lo que es ceguera legal? Ceguera legal en España se considera aquella en donde la visión es menor de 0,1. Para que os hagáis una idea, cuando nosotros ponemos los octotipos, que son las letras esas que van desde pequeñita a grande, la letra más grande sería la de 0,1, que representa el 10% de visión, por decirlo de alguna forma. Conforme vamos subiendo línea a línea, la visión pasa de 0,1, la siguiente línea sería 0,2, y así sucesivamente hasta llegar a las letras más pequeñas, que serían las de la unidad. Pues bien, ver las grandes del todo o menos de las grandes del todo, eso sería ceguera legal, sería el primer concepto de ceguera legal. El segundo concepto de ceguera legal sería que el campo visual, que es la porción del espacio que nosotros percibimos con nuestros ojos, se vea reducida, cerrada, a menos del 10 grados. O ambas posibilidades. Ceguera legal sería también la suma de las dos cosas, o la coincidencia de los dos hechos. Bien, bueno, pues vamos a hablar, hemos dicho que la enfermedad de Stargardt por un lado y la retinosis pigmentaria nos iban a servir de prototipo para hablar de las distrofias retinianas, porque cada una se comporta de una forma distinta. Bueno, la retinosis pigmentaria es una distrofia de la retina externa. La retina externa sería la que compete a las células del epitelio pigmentario, la que estaba pegada, si recordáis, a la coroides. Por lo tanto, afecta inicialmente más a los bastones, es la enfermedad más frecuente de las distrofias retinianas y heterogénea desde un punto de vista genético, porque tiene muchas expresiones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a aparecer en la retinosis pigmentaria? Hemos dicho que afecta fundamentalmente a los bastones. Por lo tanto, como son las células que perciben de noche, va a aparecer ceguera nocturna. Como afecta a las células del epitelio pigmentario, que están distribuidas en mayor proporción en la periferia, pérdida de campo visual. Y eso va a hacer, como las células del epitelio pigmentario, como su nombre indica, son células con pigmento, van a aparecer en el fondo del ojo cuando lo exploremos pigmento, y ahora lo vamos a ver. Y la agudeza visual, puesto que es una enfermedad que, digamos, va desde la periferia al centro, la agudeza visual, que es percibida fundamentalmente por la mácula, va a estar conservada hasta las etapas finales de la enfermedad. Bueno, pues aquí lo vemos. Aquí vemos un fondo de ojo normal, este es el nervio óptico, esta es la mácula, está libre, y esto sería un caso de retinosis pigmentaria. ¿Qué es lo que vemos? El pigmento, las espículas. Y vemos que el pigmento se distribuye en la parte periférica de la retina, por lo tanto, la parte central está conservada. Esto es por lo que la visión en la enfermedad de retinosis pigmentaria se conserva hasta el final. Esto sería un caso evolucionado de la enfermedad, en donde hay mucho pigmento, ya se ha afectado la zona central y típicamente también, como se produce una atrofia generalizada de la retina, los vasos de la retina quedan de forma filiforme.
Bueno, aquí tenemos dos imágenes más para que lo veáis claramente. Esto sería una retinosis pigmentaria inicial, la zona central no está afectada, por lo tanto el paciente va a tener muy buena visión hasta que llegue probablemente a etapas más avanzadas de esto. Hasta que no se afecta la mácula, no hay pérdida de visión. ¿De acuerdo? Bien, y esto sería como vería un paciente con retinosis pigmentaria. Pierde el campo periférico y ve a sus nietos, porque son enfermedades además de progresión lenta, ve a sus nietos la cara hasta fases avanzadas de su vida y pierde la percepción del campo visual periférico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas enfermedades? Pues el diagnóstico de estas enfermedades la realiza generalmente el oftalmólogo. Por la clínica, porque el paciente se queja de visión nocturna, generalmente es el síntoma princes de manifestación o la pérdida de visión, y nos apoyamos en técnicas diagnósticas. Habéis oído hablar de la OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, la angiografía fluorescénica, el electroretinograma y el electrooculograma. ¿Qué es el electroretinograma? Pues como las células retinianas tienen una respuesta eléctrica a su estímulo, lo que hacemos es, damos un estímulo visual estándar y valoramos cómo responden las células a ese estímulo visual. Básicamente se obtiene un patrón con una serie de ondas. La primera onda serían las capas medias de la retina, la siguiente onda sería las capas externas y por último el epitelio pigmentario. Cuando está afectada toda la retina en masa, esta gráfica se aplana y prácticamente no se pueden percibir las ondas. Bueno, la enfermedad de Stargardt, el fundus flavum maculatus. Bueno, pues esta sería una distrofia retiniana que en vez de empezar por la periferia, empieza justo por la mácula. Por lo tanto, ¿cómo se va a expresar? Se va a expresar de una forma inversa a la anterior. Primero es una enfermedad más juvenil, aparece antes, se produce una atrofia foveal, es decir, de la zona central de la retina, rodeada de manchas amarillas. Tiene el típico signo de la coroidis oculta, eso es la angiografía fluorescénica. Es difícil expresar todos estos conceptos de forma tan sucinta. Tiene una expresividad variable clínicamente, desde casos en donde evoluciona muy rápido, pero la mayoría evoluciona lento. La mayoría del paciente, hasta a lo mejor cuarta, quinta de la vida, mantiene una agudeza visual bastante razonable. La enfermedad de Stargardt, hemos dicho que su visión varía entre 20-200, que es muy baja, y 20-50, que es una visión casi de sacarse el carnet de conducir. La mayoría hemos dicho que mantiene una agudeza visual moderadamente buena. Y fijaros, esto es una enfermedad de Stargardt en fases iniciales. Justo lo que aquí ocurre, empieza a aparecerse una alteración de la zona central de la retina, de la mácula. En cambio, la periferia está indemne, no tiene las espículas que tenía la otra enfermedad. Aquí empieza a aparecer lo que se llama la imagen en el fondo flavimaculatus, que son una especie de flecos de color amarillento que aparecen en la retina periférica. Y esto sería la fase final de la enfermedad, en donde se produce una atrofia macular extensa. Esto sería una angiografía en donde se ven los flecos del fondo flavimaculatus, y aquí sería una imagen típica de la zona central cuando no hay afectación todavía de la periferia. Bueno, sabemos que son distrofias, sabemos que no tienen tratamiento, un tratamiento etiológico. Bueno, pero ¿de qué vale un oftalmólogo aquí? Pues un oftalmólogo sí que vale. Vale primero para diagnosticar y seguir, y también para explicar cómo va a ser el curso de la enfermedad. Y también vale para tratar las complicaciones. Por ejemplo, la retinosis pigmentaria es una enfermedad en donde la incidencia de catarata, además un tipo de catarata especial, la subcapsular posterior, es más frecuente. Bueno, pues si un paciente de estos es más frecuente y se inicia antes el curso de la catarata, quitar la catarata y poner al paciente en las mejores condiciones visuales. También hemos visto, antes os he dicho que había una membrana que se llamaba membrana de Bruch que separaba la coroides de la retina. Pues bien, esa membrana de Bruch, en todas estas enfermedades, como el epitelio pigmentario está enfermo, puede romperse y crecer vasos desde la coroides a la retina y sangrar y dañar la retina de forma muy rápida. Pues eso tenemos capacidad de tratar. Es decir, que podemos extender la visión útil del paciente durante mucho tiempo. También ayudar al consejo genético. Normalmente no somos especialistas en genética,
pero por la disposición de la enfermedad, por el aspecto clínico de la enfermedad, ya podemos encauzar al paciente y facilitar el tratamiento, el diagnóstico del genetista. Y aquí viene la madre del cordero, porque ya hay hay tratamientos en donde con células stem cell, aquí cuando la gente dice, oye, ¿esto se puede tratar con células madre? Pues precisamente este es el grupo de enfermedades en donde probablemente antes seamos capaces de inyectar o retrovularmente o intraocularmente células que permitan la regeneración de fotorreceptores o la regeneración de células del epitelio pigmentario. Y básicamente esto es lo que yo os quería decir. No sé si ha sido útil o no, pero esto es lo que yo quería decir. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lorenzo. La verdad es que muy gráfico y muy bien explicado. Y bueno, pues si te parece, vamos ahora a atender a la charla de Encarna Guillén, nuestra próxima invitada, y al final, si los asistentes tienen preguntas, pues las juntamos todas al final y os las pasamos. Bien, ahora vamos a hablar o a tomar la palabra Encarna Guillén. Seguramente muchos de vosotros ya la conocéis. Ella es la responsable de la consulta de genética médica del Hospital Virgen de la Rixaca, Universitario Virgen de la Rixaca, de aquí de la región de Murcia, y es presidenta de la Sociedad Española de Genética Humana. Y nos va a hablar pues, un poco de la importancia del asesoramiento genético para complementar este diagnóstico clínico, tal y como nos hablaba Lorenzo Vallés, de cómo son las distrofias hereditarias de retina y cómo es el diagnóstico clínico, ¿no? Y cómo se hace. Bueno, pues como él aludía en su propia charla, la importancia de la derivación al genetista, al especialista, para completar ese diagnóstico. Encarna, todo tuyo, adelante. Buenas tardes. En primer lugar, David, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar con vosotros una vez más, con Retimur, con toda la Junta, con Carmen, Elena y por supuesto participando con la concejala de Servicios Sociales, con Mercedes García y con José Sede, el director gerente del Área 2 y con Lorenzo Vallés, compañero y amigo y bueno, pues también con mucha relación por otros motivos. Yo creo que al final esta es un ejemplo de colaboración entre todas las instituciones y los profesionales y es al final cómo transformamos las cosas y desde luego es un día bueno para anticipar esa conmemoración del Día de la Discapacidad. Pues bien, voy a continuar. La verdad es que con la presentación de Lorenzo tan didáctica vamos a intentar seguir ese orden cronológico. Voy a compartir pantalla. Aquí. Compartir. Vale. Lo veis, ¿no? ¿Sí? Sí, vale, sí. pues Adelante, efectivamente Lorenzo ha enfocado muy bien todo lo que es el planteamiento de la definición y por supuesto del diagnóstico y voy a recordar ciertas cuestiones que son fundamentales como ya he dicho y es que son enfermedades genéticas. Esto de entrada es muy importante para poder explicar la importancia de la caracterización molecular. Enfermedades raras, como ha dicho, y aunque también ha revisado los distintos criterios de clasificación, quiero comentaros y ampliar un poquito más que para nosotros va a ser fundamental el identificar que la distrofia de retina sea aislada o que realmente asocie otras anomalías que la hace caer en el gran también espectro de distrofia de retina sindrómica. Y esto quiere decir que a veces puede pues, incluir otra afectación sensorial, como puede ser la sordera, quizá el síndrome de Usher es el paradigmático, o puede incluir anomalías congénitas como la polidactilia con discapacidad intelectual, como por ejemplo el Bardet-Biedl, pero que hay otros muchísimos tipos de distrofia de retina sindrómica que para nosotros es importante también caracterizar clínicamente a la hora de luego hacer la correlación con las variantes que podamos identificar desde el punto de vista genético.
Bien, pues efectivamente, como ha comentado Lorenzo, en 1990 se identificó el primer gen que se implicó en la retinosis pigmentaria y actualmente pues existe ya 271 genes diferentes que explican el por qué se ha producido este problema tan complejo y tan heterogéneo. Y sigue creciendo. Esta gráfica que vemos aquí abajo precisamente es desde el inicio en los 90 de ese primer gen y veis cómo exponencialmente ha ido subiendo la velocidad con que se han incorporado nuevos genes como causantes de estas distrofias de retina. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? Que existen muchos genes implicados. No es sencillo, por tanto, el estudio. Esto es lo que llamamos heterogeneidad genética. Pero además, cada uno de esos genes puede tener multitud de mutaciones diferentes. Muchas veces pertenecen a una única familia, a un único paciente y por tanto esto también añade otro factor de complejidad. Como ha explicado Lorenzo, la heterogeneidad clínica es también muy amplia. Y todo ello va a hacer que la correlación entre lo que nosotros encontramos en genética y lo que pueden ver en la clínica a veces no es directa y al revés. Por tanto, es un ejemplo en el que tenemos que trabajar muy unidos, tanto oftalmólogos como genetistas, para intentar de alguna manera correlacionar lo más cercanamente posible a la situación del paciente. Con ello también quiero explicar que en ocasiones un mismo gen puede causar sintomatología solapante, muy parecida, algo que a lo mejor el oftalmólogo puede ver igual y sin embargo pertenece a genes diferentes. Y esto, como digo, también lo intentamos discernir a través de la colaboración. Los patrones de herencia son también diferentes. Nosotros podemos tener un patrón de herencia dominante, es decir, aquella persona que padece la distrofia de retina puede tener una probabilidad de transmitirlo a su descendencia del 50% en cada embarazo, o una enfermedad recesiva, que esto implica que los padres son portadores de la enfermedad y que otros miembros de la familia pueden también ser portadores y con riesgo de tener hijos afectos. Esto llama la atención porque para nosotros, cuando tenemos un paciente con distrofia de retina, nuestra atención no termina en la persona que tenemos enfrente, sino que tenemos que ampliar el escopio para intentar identificar posibles portadores que tengamos que asesorar y así prevenir nuevos casos en la familia. O también hay ligadas a X, que para que todos lo entendamos, son cuando las mujeres somos portadoras y difícilmente sintomáticas, pero sin embargo lo transmitimos a hijos varones que son los sintomáticos. A pesar de eso, cuando nosotros tomamos una historia familiar, porque ahora veréis que en nuestra práctica diaria es muy importante esta información, para que nos dé pistas sobre el tipo de herencia, pues de un 10 a un 40% de los casos son únicos en la familia, es decir, que no tenemos otros datos que nos sugieran la posibilidad de un patrón o de otro. Y el estudio genético esta vez de nuevo va a resultar muy importante. Pero imaginad en la etapa tradicional que hemos vivido, bueno, pues hablaba Lorenzo de 20 y tantos años trabajando, igual que yo, y en estos años, pues atrás solamente hay que remontarse quizá a 5 o 7 años, donde las técnicas genéticas era ir mirando gen a gen, pues si estamos hablando de cientos de genes, intentar entender lo que podía costarnos en tiempo, en trabajo y en dinero el poder identificar o estudiar todos los genes que podían estar implicados. Era realmente una tarea complicada y larga. Esto se hacía a través de lo que era la secuenciación Sanger, como digo, estudiando gen a gen. Y esto, a pesar de que en algunos casos costaba estudiar pues, varios años, pues no llegábamos a caracterizar ni un cuarto de los casos. Y esto también es importante tenerlo en cuenta. Pero desde hace unos años, afortunadamente, que la ciencia y la tecnología están avanzando de una manera vertiginosa, existen técnicas de secuenciación masiva. ¿Y qué supone? Pues que nosotros podemos, en un solo proceso, revisar cientos de genes que puedan estar implicados en una patología, cientos e incluso miles, incluso todo el exoma. Pero en este caso el abordaje suele ser incluir el análisis de todos los genes conocidos hasta la fecha que se asocian a distrofias de retina. Estos son paneles de genes.
¿Y qué ha permitido? Pues que en un plazo razonable, ya de unos meses, podamos tener todo eso revisado y además que podamos caracterizar el 50% de los casos. Esto nos va a dar unas ventajas muy importantes. En este contexto, ¿cuándo está indicado realizar un estudio genético, ¿no? y cómo se debe realizar? Os refiero también a esta guía reciente de guía de práctica clínica para las distrofias de retina que han intervenido pues, tanto la asociación como profesionales, compañeros nuestros de gran prestigio y conocimiento y que merece la pena para revisarla detenidamente. Bueno, los estudios genéticos no es una rareza, hoy en día no hay que explicarlo tampoco, pero es que desde 2014 están en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre que un estudio genético haya demostrado su validez analítica y clínica, su utilidad y también que se haya valorado todas las implicaciones para éticas, legales, organizativas, para su inclusión, pues lo vamos a tener contemplado. Y esto, el estudio genético de las distrofias de retina, desde luego cumplen todos estos requisitos. Por tanto, el diagnóstico molecular actualmente va a formar parte del diagnóstico integral del paciente. No podemos entender que hemos terminado ese proceso si no se ha finalizado con esta caracterización, o al menos haberlo intentado, porque como digo, quedan todavía casos, incluso hasta un 50%, que a pesar de los esfuerzos no podemos terminar de caracterizar, pero por lo menos hacerlo y además porque nos ayuda no solo para el paciente y para la familia, sino también en el cuerpo científico para seguir aclarando la etiopatogenia, el por qué se van produciendo y también redefinir los espectros clínicos. Como digo, ¿para qué sirve el estudio genético? Pues en primer lugar, para confirmar desde el punto de vista molecular la enfermedad, incluso reclasificar su diagnóstico clínico en algunos casos, porque como digo, se solapan, pero es importante, como bien ha dicho Lorenzo, que el genetista reciba ese paciente con una sospecha o con un diagnóstico clínico de distrofia hereditaria o de distrofia de retina con la mejor caracterización clínica posible. Es decir, aplicando todas esas técnicas complementarias de diagnóstico y teniendo también la impresión clínica del oftalmólogo, porque, como digo, después tenemos que valorar variantes que vamos identificando. ¿Para qué nos sirve también el diagnóstico genético? Para anticipar otros problemas médicos, porque sabemos que se asocian con frecuencia a la afectación de determinados genes, a determinadas formas sindrómicas, etc. También para ayudar a sentar un pronóstico al paciente, que es muy necesario para poder organizar pues, todo su entorno familiar, personal, laboral, etc. También satisface el deseo de conocimiento del porqué al paciente. Nos es imprescindible para el asesoramiento genético a la familia, como veremos, para participar en numerosos ensayos clínicos de terapia personalizada que ahora mismo se están poniendo en marcha, cada día son diferentes y esto hace que bueno, pues tengamos perfectamente identificados pacientes que pueden ser candidatos a terapias futuras. Es también de mucha ayuda y esperanza para el paciente. Puede ir dirigiendo medidas preventivas, es decir, hay ciertas mutaciones en genes que pueden no indicar, por ejemplo, el uso de la vitamina A, por ejemplo, cuando el ABCA4, y luego, por supuesto, estar abierto a opciones terapéuticas que alguna ya está en el mercado, alguna terapia génica para una distrofia en particular. Y en concreto, pues para la amaurosis congénita de Leber ya sabéis que tenemos en estos momentos una terapia génica cuando esta enfermedad se produce por este gen, el RPE65. Es decir, que no solamente es que tenga este diagnóstico clínico, sino que sea este el gen implicado. Por tanto, como digo, solamente sabiendo el gen podremos saber si nuestros pacientes, si esa familia es candidata a un tratamiento o no. Por tanto, si el diagnóstico se ha hecho como es lo habitual por el oftalmólogo que ha caracterizado muy bien clínicamente a ese paciente, porque como digo, para nosotros supone realmente no
recibir al paciente en las condiciones adecuadas cuando a lo mejor alguien nos remite solamente sospecha de distrofia hereditaria retina. Pues como estamos viendo, existe tal variedad que esto no ayuda para nada a la hora de enfocar el estudio. Lo recibimos y cuando lo recibimos, por supuesto, tampoco termina y después tenemos que volver en la comunicación con el oftalmólogo, con otras especialidades que pueden, si es una distrofia sindrómica, también estar implicadas y que precisan el seguimiento del paciente. Y también, muy importante, he dicho antes, no nos enfocamos solo al paciente, a partir de que identificamos el patrón de herencia y podemos ver que existen otros familiares en riesgo, pues también contactar, además del oftalmólogo, con atención primaria para que nos refiera esos pacientes que en esos momentos son asintomáticos y no han consultado para nada, para asesoramiento genético y prevención de nuevos casos. Esto a veces nos es muy difícil explicarlo, porque los pacientes nos llaman y nos dicen no nos quieren referir. Es decir, cuando hemos terminado el diagnóstico del caso índice de la familia y recomendamos a los médicos de familia, en la mayoría, a que manden a gente que tienen en su cupo porque pertenece a una familia en riesgo, pues a veces no se entiende bien el mensaje y los familiares de nuevo nos llaman a nosotros diciendo que hablemos con su médico para que sepan de la importancia, ¿no?, de mandarlo. Lógicamente nosotros no nos podemos recuperar antes ese paciente, caso índice, habla con sus familiares y en la libertad y en la autonomía de su decisión, si deciden que quieren saber si tienen riesgo o hacer un diagnóstico genético presintomático, pues entonces se refieren a atención primaria para que nos lo remitan. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo hacemos como cualquier otra consulta. A veces también hay que decir a los pacientes que no vienen a la consulta de genética a poner el brazo y sacarse la sangre, porque a veces se confunden. Nosotros vamos a tomar también una historia clínica porque, como digo, tenemos que ampliar el escopio a otras posibilidades que estén incluidas además de lo que le pasa en el ojo, ¿no? Y entonces vamos a intentar, pues como todo, establecer esa etiología para poder posibilitar un tratamiento o un seguimiento más personalizado, el pronóstico y hacer asesoramiento genético amplio, que es lo que nos diferencia de otras consultas. Por tanto, en la consulta lo primero que le vamos a hacer es pedir una historia familiar amplia. Es importante que desde oftalmología, si ellos piensan que hay otros familiares afectados, que también se estudien. Entonces hacemos una historia familiar de 3 generaciones. Es importante que el paciente sepa que cuando va a la consulta pregunte a aquellos otros pacientes familiares más lejanos que a lo mejor han tenido también problemas visuales para intentar aclararlo y decírnoslo. La historia médica personal para intentar excluir otras anomalías asociadas. Podemos necesitar, qué sé yo, si pensamos que tiene sordera, por ejemplo, o pues un estudio audiométrico para descartar un síndrome de Usher, es decir, que podemos luego, antes de hacer el estudio genético, ampliar con otras exploraciones. Hacemos el examen físico, a veces nos encontramos pues polidactilias o alguna intervención que ya no sea evidente pues el defecto, pero que es necesario tenerlo en cuenta, y pasamos al planteamiento del estudio genético. Aquí es importante aclarar igualmente que el estudio genético tiene que respetar la autonomía del paciente y hoy en día, con estas herramientas que tenemos de secuenciar tantos genes, el paciente viene a estudiarse su distrofia de retina, pero a veces estos estudios tan masivos pueden incluso estudiar genes que no estén directamente implicados. Por tanto, el consentimiento informado va a ser fundamental, porque podemos tener hallazgos incidentales y tiene que el paciente consentir si, además de que identifiquemos cosas relacionadas con la retina, quiere saber información adicional que tengan que ver con otros genes o con enfermedades que puedan instaurarse más tardíamente en su vida. Todo esto tenemos que aclararlo muy bien con un proceso de información y de consentimiento informado. Y pensando en que, bueno, pues a la vuelta del resultado genético tenemos una identificación correcta de la base molecular, pues pasamos también al asesoramiento genético. El asesoramiento genético lo vamos a hacer incluso provisional antes de hacer el estudio propiamente, quiero decir, antes de la extracción de sangre nosotros hacemos un asesoramiento genético que se llama pretest, obligado además, quiero decir,
que esto es importantísimo por la Ley de Investigación Biomédica, porque los pacientes tienen que saber, como digo, a qué se exponen cuando se hace este tipo de análisis. Y por ello lo remarco porque en ocasiones se hacen estudios genéticos sin que los pacientes sepan qué pueden esperar de ello y qué consecuencias se pueden derivar. Así que antes y después del estudio genético se hace esta sesión de asesoramiento genético. La idea siempre es que el paciente tenga la máxima información y que tenga la mayor autonomía para tomar las decisiones oportunas. Pero el asesoramiento genético pues, es un proceso largo porque le vamos a explicar por qué se ha producido la enfermedad, cómo se hereda, cuál es el pronóstico refinado si tenemos la caracterización molecular, cuál es el riesgo de recurrencia para sus hijos o otros miembros de la familia, qué opciones reproductivas va a tener a su acceso para intentar minimizar ese riesgo y prevenir nuevos casos. Y desde luego repasamos también con ellos los recursos existentes de apoyo psicosocial, porque como sabemos pues el impacto es muy importante y en este sentido pues agradecer a Retimur la labor tan importante que hace y el apoyo a todos los afectados y sus familias. También quiero subrayar la necesidad de que no seamos directivos en el asesoramiento genético. Estamos acostumbrados a que, bueno, pues clásicamente era muy frecuente escuchar a un paciente decir, pues, ¿usted qué haría, ¿no? al médico? Y el médico, pues, a veces en un sentido paternalista, pues le decía, pues yo haría esto. Bien, el asesoramiento genético, y lo llamo así por una cuestión también importante para mí, la palabra consejo genético viene de la traducción directa del inglés, y consejo en español significa que uno le da la pista sobre qué tiene que decidir el otro, ¿no? Por tanto, asesoramiento es como más neutro en el sentido que damos toda la información necesaria para permitir la autonomía del paciente en la toma de decisiones. Así que el asesoramiento tiene que ser no directivo, tiene que identificar los valores y sentimientos que tienen las personas que estamos hablando con ellas, que tenemos enfrente. Cada uno podemos pensar de distinta manera, pero dentro del marco legal existente posibilitarle la mejor elección si el riesgo de recurrencia de transmitir su enfermedad es alto. Porque cada uno percibe la enfermedad a su manera. Es decir, cuando a una persona se le diagnostica, por ejemplo, la distrofia de retina, pues habrán personas y habrán también mucha gradación de sintomatología, de progresión, de gravedad, etc. Pero bueno, hay gente que puede no requerirnos técnicas de diagnóstico específico para despistaje de afectación en la descendencia, u otros sí, y en ese caso pues informarle de la posibilidad del diagnóstico prenatal o técnicas de reproducción asistida, entre las que entra pues el diagnóstico genético preimplantatorio y que también está dentro de la cartera de servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud. Así que todo esto requiere, como podéis imaginar, bastante tiempo explicar ventajas, inconvenientes, pero lo que sí es cierto y tengo aquí que recalcar es que para acceder a una técnica de diagnóstico prenatal o una técnica de diagnóstico genético preimplantatorio con selección de embriones sanos, es condición sine qua non el conocer exactamente cuál es el defecto genético, si no, no puede acceder a tal servicio. Y esto también es importante desde el punto de vista personal, familiar y de la salud pública. Así que este es un poco todo lo que quería deciros para permitir bueno, pues que haya interacción, preguntas, etcétera. Pero, como digo, al final este momento de la historia de la medicina, que todavía nos queda mucho por saber, hemos comentado que hay el 50% solo de las distrofias de retina que logramos saber cuál es el gen que está implicado, pero que esto a la velocidad que vamos, cada vez vamos ampliando más el porcentaje, pero exige ese trabajo conjunto y en comunicación bidireccional entre oftalmología y genética, porque estas herramientas tan potentes de genética lo que hacen es que nos devuelven una información de muchísimas variantes y en ellas nuestro trabajo también es diferenciar cuáles están relacionadas
con la distrofia de retina y cuáles son variantes benignas que no tienen nada que ver. Este también es un proceso complejo de interpretación que no he metido en la charla porque creo que podría exceder el tiempo conveniente, pero que es lo que justifica que realmente vayamos trabajando en equipo como exige, como digo, la medicina del siglo XXI y la medicina genómica que estamos viviendo. Así que gracias y totalmente abierta a cualquier pregunta y comentario. Es la misma talla del otro. Muchas gracias. Me gustaría, tenemos algunas preguntas, pero sí me gustaría, previo a esas preguntas, puntualizar que el tratamiento, el fármaco que está autorizado efectivamente por la EMA para el tratamiento de la amaurosis congénita de Leber, Luxturna, en España, o por lo menos que yo sepa, todavía no está disponible, todavía no está comercializado, no está disponible para el uso de los pacientes. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero existe. Lo que quería decir yo, sí, ¿no? Es que ya existe. Luego, eso ya nos podemos poner a hablar de lo que tarda la FDA con respecto a la europea y después la europea con respecto a la española. Pero es el salto de no disponer de nada a tener una terapia génica en el horizonte y eso es una diferencia muy grande. Por supuesto, y sabemos que está en proceso, esperemos que en breve pues ese medicamento pueda estar a disposición de los afectados con esa mutación en concreto. Tenemos varias preguntas y la primera, yo os la voy a lanzar y ya en base a lo que estiméis cada uno tenéis la libertad para intervenir. La primera pregunta que nos llegaba era si sin tener un diagnóstico clínico es posible hacer, es decir, sin tener un diagnóstico clínico concreto, es decir, que haya dudas en cuanto a qué patología puede ser la que sufra el afectado, si existe la posibilidad de tener un asesoramiento genético, ya no un diagnóstico genético, sino un asesoramiento, como muy bien decía Encarna, y nos preguntaban a la inversa también, si teniendo un diagnóstico clínico concreto, que creo que eso ya lo has respondido, existe la posibilidad de no tener un diagnóstico genético o un asesoramiento genético que nos indique cuál es el gen que posee la mutación concluyente, ¿no? Claro, a ver, las condiciones mejores es que cada uno de nosotros estudie lo mejor posible al paciente. Para que el rendimiento del estudio genético sea el máximo, es importante que el oftalmólogo lo haya caracterizado bien y clínicamente, porque como digo, después vamos a tener que correlacionarlo. Entonces, a veces puede ser que te venga una sospecha que no esté bien caracterizado clínicamente en el sentido de tener, pues tiene este hallazgo aquí. Es verdad que estamos hablando de enfermedades progresivas, por tanto, a veces también para el oftalmólogo, y eso no lo puede decir Lorenzo ahora, puede ser que el inicio sea muy similar unos que otros, se esté solapando, pero bueno, lo ve y en la medida de su evolución intentar caracterizar clínicamente lo mejor posible. A partir de ahí nosotros tenemos las mejores condiciones para ir al estudio genético y interpretarlo adecuadamente. Pero se puede dar el caso efectivamente que no tengamos desde el punto de vista clínico pistas definitivas, ¿no? Porque estén en unos estadios muy iniciales. ¿Te puede dar un resultado que identifique molecularmente la base genética de la enfermedad? Pues a veces sí, pero a veces no, porque necesitamos más datos clínicos y entonces caería en ese 50% que no logramos identificar el gen implicado. Es decir, que todo es posible. Sin una caracterización clínica, a veces podemos identificar la base molecular, pero la condición ideal es que esté lo mejor caracterizado clínicamente para tener el mayor de los éxitos. Y al revés, que cuando tenemos una caracterización clínica determinada o un diagnóstico de sospecha clínico, se puede reformular a raíz de cuál es el resultado del estudio genético. Por eso digo que es que al final tenemos que estar muy bien comunicados. Es una enfermedad compleja desde el punto de vista clínico y genético y tenemos que conseguir que esos datos
digamos que converjan adecuadamente, ¿no? Bueno, yo diría que desde un punto de vista oftalmológico, la oftalmología es una especialidad visual. Es decir, nosotros cuando vemos el fondo de ojo de un paciente, pues esto es como cuando un ordenador dice, bueno, la pantalla se mueve de derecha a izquierda, pues esto es el procesador el procesador X1, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Nosotros normalmente, 80% de las veces, con la primera mirada al fondo de ojo, ya sospechamos que es una distrofia de retina, ¿de acuerdo? El 20% restante, a lo mejor hay un 5% de dudas que te lo tienes que estudiar, porque son casos complejos, que no lo has visto, pues es súper raro, y el otro 15% pues lo tienes casi seguro. Entonces, por nuestra parte, luego a partir de ahí empezamos a hacer pruebas, angiografía, OCT y electroretinograma o electrooculograma. Entonces, normalmente llegaría a genética bastante tipificado el caso, bastante fenotipado, ¿no? Y podría suceder, yo no entiendo la pregunta en el sentido de, a lo mejor ven ellas un niño en genética con polidactilia, hacen el estudio genético, es raro que no se le haya pedido un estudio oftalmológico ya por parte del pediatra, pero podría resultar en un gen que se asocia a distrofia retiniana y nos lo mandasen de forma inversa. Esto sería también otra posibilidad. Y en ese momento, normalmente cuando estudiamos el fondo de ojo, pues vemos que hay una enfermedad ocular, una distrofia. Bueno, voy a poner un ejemplo también en ese caso, porque tendremos ejemplos de todo. Nosotros, por ejemplo, los Bardet-Biedl, que es una distrofia de retina sindrómica, no nos lo suelen mandar ni por distrofia de retina ni por la polidactilia, porque eso, la distrofia de retina no la ven y la polidactilia pues muchas veces han nacido y se lo han quitado en la propia maternidad, porque era un dedito pequeño y se lo han quitado y así estéticamente pues se ha ido a casa con más tranquilidad, ¿no? Y nos vienen por discapacidad intelectual. Entonces nos vienen por un retraso psicomotor y a partir de ahí le vemos esto, le pedimos evaluación oftalmológica, etcétera, etcétera. O a veces lo que te viene también es que nos viene una distrofia de retina sola y entonces le pedimos audiometría, porque Usher tenemos un montón de familias de síndrome de Usher. Y a veces ese déficit de audición no es consciente por el paciente, con lo cual tenemos también que seguir caracterizando, ¿no? Luego está lo que comentabas tú, Lorenzo, que fundamentalmente son esas distrofias de retina más aisladas, ¿no? Que no son las sindrómicas. Pero en general tienes que ir buscando el resto de posibles anomalías y caracterizarlas también, ¿no? Y no quiero decir que a veces cedemos también lo que es la especialidad de la oftalmología, aunque es la central en el diagnóstico de la distrofia de retina. Pero como tú dices, son esos dos caminos. Uno sería la que parte de la distrofia de retina hacia el estudio genético y la caracterización y otra por otras anomalías que incluye la distrofia de retina. Tenemos más preguntas. Nos pregunta también otro asistente si una enfermedad de este tipo, que es de origen genético, si puede aparecer por generación espontánea, sin heredarlo de padres. Claro. Cuando nosotros decimos que se comporta de forma... Esto es una pregunta interesante porque incluso existe confusión. Y es que, por ejemplo, decimos autosómica dominante, hay un riesgo del que lo padece de transmitirlo el 50%. Pero efectivamente eso no quiere decir que tu padre o tu madre tenga la enfermedad. Ha podido aparecer de nuevas, por azar, cuando ocurrió la fecundación. Y a partir ya de la persona que lo padece es cuando lo transmite o lo puede transmitir con un riesgo del 50%. O sea que, cierto, no necesariamente una enfermedad dominante tiene un progenitor, un padre o una madre afectado. Puede surgir de nuevas porque la naturaleza es así. Aparte, has aportado el dato de que entre el 10 y el 40 o el 10 y el 35% son mutaciones de novo. Exacto, exacto. Es un fenómeno que ocurre en la naturaleza continuamente, las mutaciones de novo. Claro, efectivamente. Tenemos más preguntas. Otra en este caso para ti, Encarna, y además una de las utilidades que nosotros siempre insistimos en ella desde las asociaciones. En el caso de, pues de un afectado querer ser padre, ser madre, existe la posibilidad
de efectuar selección genética para evitar la transmisión de la enfermedad? Siempre que tengamos claro cuál es el defecto genético que causa la enfermedad, tendremos, y si la enfermedad es grave, tendremos la posibilidad de acceder al diagnóstico genético preimplantatorio. Como digo, está en el Sistema Nacional de Salud, en la cartera de servicios. Otra cosa es, lógicamente, pues la espera en el sistema público, etcétera, etcétera, pero sí que es conveniente. Hay una cuestión muy importante, que es que además de que esté caracterizada la enfermedad, es las condiciones de fertilidad de la madre, en el sentido de la reserva ovárica que tiene, o también la edad, porque las técnicas de reproducción asistida tienen un límite en el sistema público que es hasta los 40 años. Por tanto, ahora que las maternidades se retrasan, pues es conveniente que si piensa una pareja que tiene uno de los dos puede estar afectado o con riesgo de transmisión de una distrofia de retina, hay que plantearse esta opción lo antes posible para no llegar a una edad de 39 años que lo dificulta mucho, entre todas sus pruebas, etcétera, acceder a la posibilidad de diagnóstico genético preimplantatorio. Encarna, tenemos otra pregunta para ti. Nos hablan de, en el caso de una retinosis pigmentada ligada al X, en la que la madre es la que transmite a sus hijos varones la patología, si es posible que la transmita a hijas, si esto da, si es posible, porque nos dice incluso que conocen un caso con esta casuística. En las enfermedades ligadas a X hay que conocer el gen que está afectado y, a ver, fundamentalmente lo que ocurre es que las mujeres tenemos 2 cromosomas X y los varones tienen una X y una Y. Cuando la mujer es portadora de esa enfermedad por un gen alterado en el cromosoma X, la otra copia del otro cromosoma X tiene un gen normal. Entonces, habitualmente se compensan y tienen, pues, y con la actividad de cómo compensan uno y otro, suelen no ser sintomáticas. Pero si ese equilibrio se rompe, a veces puede mostrar alguna sintomatología. Esto va en relación a un mecanismo biológico que se llama la inactivación del cromosoma X, que es aleatorio en cada una de las células. Pero ¿es posible que tengan las mujeres síntomas? Es posible, es posible. Aunque, como digo, también vemos la historia que tiene ese gen y si realmente han descrito mujeres que están afectadas, porque a veces hay más tendencia a la afectación y otras menos. En general, la mayoría, si expresan síntomas, son mínimos, la mayoría. Y la mayoría de mujeres me refiero. Y los varones lo expresan de su forma completa. Por eso en ocasiones también tenemos a nuestra disposición, cuando existen mujeres portadoras y sabemos que la mayor probabilidad es que no sean sintomáticas o escasamente sintomáticas, es que también, y está dentro de la cartera de servicios, sobre la semana 6, 7 de embarazo, de las 7 a la 10 podríamos poner, podemos extraer en la madre sangre periférica y ver si el feto es femenino o masculino. De manera que en esas ocasiones, cuando la mujer es portadora, no tiene síntomas y tenemos alta probabilidad de que si tiene una hija no tenga síntomas, aunque tuviera el X afectado, pues entonces el hecho de diagnosticar muy precozmente que la gestación viene con un feto femenino puede tranquilizar a las familias y llevar un embarazo con una situación más normalizada. Genial. Nos queda una pregunta más para cada uno. Nos han hecho llegar. En el caso tuyo, Encarna, nos preguntan que cada cuánto es preciso repetirse el estudio genético. Yo entiendo que aquí quizá no cabe, ¿no?, repetirlo, es decir, lo que cabe es estar al tanto No, yo creo que lo que... que quiere decir es precisamente ese porcentaje de personas que no han llegado al estudio genético, a saber cuál es la causa, ¿no? Hemos dicho que actualmente, incluso con las técnicas que tenemos, hasta el 50%, es decir, tenemos como cara o cruz cuando nos
enfrentamos a esas técnicas, ¿no? de que nos pueda devolver realmente cuál es la causa genética de la enfermedad. Entonces, supongo que lo que pregunta es, aquellas personas que no hemos tenido la los propios laboratorios, cada vez que aparece una nueva técnica que nos permite hacer screening de otros genes que han ido apareciendo, se van metiendo todas las muestras de las familias que no han sido caracterizadas adecuadamente. Eso lo permite el consentimiento informado. Cuando en el consentimiento informado uno dice, y si en el futuro hay nuevas técnicas, puedo guardar, le pide que guarde la muestra para que pueda volver a reanalizarlas. En cualquier caso, lo mínimo sería que en unos 3, 4 años se vuelva a contactar con genética y decir, hay algo nuevo, por ejemplo, pero tienen que tener también la tranquilidad que tanto en nuestros registros como en los registros de los laboratorios que podamos utilizar de apoyo, sobre todo en los que están también muy relacionados con la investigación, digamos que los casos que no se han caracterizado siguen siendo activos para poder aplicarle las técnicas de forma periódica si han ido mejorando. Genial, Encarna, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta para el doctor Vallés. Nos pregunta una afectada que tiene en el ojo derecho catarata subcapsular y nos pregunta si existe algún tratamiento previo, entiendo para evitar o para retrasar la cirugía, porque bueno, nos dice que tiene miedo a operarse. Es afectada de retinosis pigmentaria. Ya. No hay ningún tratamiento preventivo para evitar la catarata. Como he dicho yo antes, las cataratas de la retinosis pigmentaria son típicamente subcapsulares posteriores y su cirugía es un poco más compleja. Como es un poco más compleja, pues lo que hay que hacer es hacer una cirugía precoz. Justo lo contrario, hay que no tenga miedo, hay que hacerlo cuanto antes. Muy bien, pues llegamos al final. Os quiero dar las gracias en nombre de la Asociación Retina Murcia, de Retimur, a los dos, a Lorenzo Vallés y a Encarna Guillén, por habernos ilustrado esta tarde con vuestras ponencias. Creo que ha sido muy interesante, creo que a las personas asistentes les ha sido muy enriquecedor y bueno, pues simplemente despediros, reiterar el agradecimiento de la asociación y bueno, emplazarnos a encontrarnos en otra jornada, en otra charla, en otro momento y sobre todo, ojalá que de forma presencial, que sea más, siempre el tener el calor de estar en compañía y en presencia directa es mucho mejor que de esta forma virtual, que bueno, por lo menos nos permite el poder llegar a la gente. Sé que nos han estado siguiendo personas incluso desde Latinoamérica, a las que les damos también las gracias, por supuesto también de aquí, de la región. Y bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Un placer. A vosotros. Estar aquí. Esperando ir a Cartagena la próxima vez, desde luego. Efectivamente, a ver si es posible. Recuerdo, Encarna. Muy bien. Muchos recuerdos. Hay un placer compartir la mesa contigo, Lorenzo. Igualmente. Bueno, pues nada más, llegamos hasta aquí llega esta primera jornada Retina Cartagena. Muchas gracias a los ponentes, como hemos dicho, y también muchísimas gracias a los que habéis estado ahí al otro lado asistiendo y habéis hecho vuestras preguntas. Nada más, nos despedimos y como siempre decimos al despedirnos, ya sabéis que Retimur mira por ti. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós, adiós. Adiós, Mercedes.